Les cuento primero a todos y les recuerdo que hacemos estos encuentros por Instagram Live los sábados a las 7 de la tarde, casi todos los sábados, para hacernos algunas de las grandes preguntas y ponernos al día respecto a temas que sentimos que son relevantes para transitar la pandemia, la cuarentena, y que venimos haciendo estos encuentros hasta ahora focalizados principalmente en la salud física, en cómo el virus nos impacta y qué podemos hacer como persona y como personas y como sociedad para salir lo mejor parados posibles de todo esto, qué tipo de acciones podemos hacer. Y para eso tuvimos ya 4 o 5 conversaciones con Fernando Pollack, que estuvieron espectaculares y están todas grabadas y subidas a nuestro Instagram y también al canal de YouTube de TDX Río de la Plata. Para este sábado decidimos ampliar los temas o el abanico de temas que vemos para incluir otros temas que sentimos que son relevantes para el momento que estamos viviendo y los vamos a ir intercalando con las conversaciones con Fer y con algunos otros invitados. Y hoy tenemos el lujazo de tenerlo a Mariano Sickman. Mariano, brevemente, y es muy difícil de presentarlo a Mariano por la cantidad de cosas que hizo y que hace y que es. Él es físico, se dedica a las neurociencias, eso es estudiar cómo de los cableríos que tenemos en la cabeza y en otras partes del cuerpo surgen cosas tan locas como la memoria, las emociones, las decisiones, la conciencia. Y también va más allá de la neurociencia para estudiar el comportamiento en general de los seres humanos. Le importa mucho cómo tomamos decisiones, cómo nos emocionamos, cómo nos comportamos en general. Y en particular, dentro de ese abanico grande, le interesan mucho las decisiones éticas y morales que tomamos en nuestra vida, tanto como individuos como sociedades. Y qué momento tan intenso el que estamos viendo ahora, en el cual muchas de esas cosas, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, y sobre todo en temas morales, pero en general, nos impactan. Entonces hoy decidimos con Mariano, lo conversamos mucho con él antes, dedicarle este rato que tenemos juntos para conversar entre nosotros y con todos ustedes respecto a los impactos que tiene la pandemia y la cuarentena sobre nuestra mente, tanto impactos emocionales como los impactos que tiene en cómo tomamos decisiones en los temas más variados. Así que con esa introducción, Mariano, ¿por dónde te parece que empecemos de todo este abanico de cosas? Podemos empezar por las emociones, no por las emociones, sino por la parte más emocional del asunto, y después ir a la parte más racional, me parece que puede ser. Hay 2 órdenes posibles, ese es uno. Dale. ¿Arranco, querés, o querés preguntar vos? Sí, Yo empiezo... la pregunta más amplia de todas es ¿qué le pasa a nuestras emociones en estos momentos en los cuales nuestras vidas han sido trastocadas, ¿no? Bueno, pasan un montón de cosas, por supuesto. Tu intro venía bien, es decir, hay un montón de documentación de que además de todos los problemas de salud, es decir, que la salud mental ocupa un lugar preponderante en esto, en particular porque más allá del contexto de la pandemia estamos viviendo una situación social particularmente extraordinaria que tiene que ver primero con el miedo, con la cosa que sucede alrededor y después con vivir confinados. Que es una situación muy particular, es una situación que a distinta gente le toca de distinta manera y es distinto para el que le toca una manera pensar cómo puede ser de otra manera. Algunos les agarran familia, otros en parejas peleados, otros solos, otros en grupos que cayeron en una casa y se juntaron y vivían de a 4 o 5 y viven otros con ayuda, otros con dificultad, otros con niños con dificultades especiales y en los cuales... Entonces es difícil hacer el ejercicio de empatía y de comprensión de qué significa para cada persona llevar esto, sobre todo porque creo que las situaciones particulares como estas evocan, y esta es la primera cosa que creo que es, yo voy a decir un montón de cosas que creo que van a ser evidentes para todo el mundo, ojalá aclaren un poco de luz y ordenen algo en cosas que creo que de alguna manera todos reconocemos. La primera es que esto dispara todo un conjunto de emociones muy negativas, hablamos de ellas, el miedo, pero también evoca emociones de un vértigo positivo, es decir, todo esto, la sorpresa, la novedad, la innovación. Me acuerdo, Jerry, cuando hablamos nosotros, fue hace 3 semanas que yo arrancaba, ya estaba hace más o menos 2 semanas arrancando acá, la gente descubre tanto estos chistes de conocí a mi mujer y era buena persona, conocí a mi marido y era buena persona, es decir, lo que en un chiste sintetiza cosas que suceden con esto,
que no son necesariamente malas, es decir, como coyunturas que van pasando. Y de vuelta, podría ser una charla muy larga, yo elijo dos cosas, si te parece, focalizarme en dos, y después de ahí abrimos a lo que quieras. La primera que creo que tiene que ver con entender algo que de vuelta en retrospectiva es un poco obvio, pero creo que la magnitud de cuán importante no lo es, que es el costo en salud de la soledad. El estudio más famoso de esto se hizo en el caso de otra epidemia muy grande, fue la del HIV. En ese entonces, y sobre todo en los momentos en los cuales los tratamientos no eran tan efectivos como ahora, había una enorme variabilidad de sobrevida, y la gente trataba de entender un poco como estamos haciendo ahora, qué factores hacen que a alguien le vaya mejor que a otra persona. Tiene tiene otro tipo de enfermedades, y eso lo pone en más riesgo, la edad, el género, otra cantidad de cosas, y muchos de estos estudios epidemiológicos encontraron que un factor de riesgo enorme era como una suerte de soledad esencial, era la gente que no salía del armario. Es decir, básicamente aquellos, el HIV tenía un estigma que esta no tiene, es decir, acá uno no tiene vergüenza de decir, tengo coronavirus, aunque va a empezar a tenerlo, porque uno se va a convertir en un factor de riesgo. En ese momento el HIV se escondía mucho porque estaba adscripto a toda una cantidad de cosas que, sin deber serlo, daban vergüenza. Y se encontró que aquella gente que salía y podía hablar del asunto, decir, mira, tengo HIV, lo sufro, estoy mal, lo siento, me pasa todo esto, tenía un pronóstico de vida muchísimo mejor, no me acuerdo cuánto eran años, pero de vuelta era un factor de riesgo enorme, o sea, enorme, muy, muy significativo. De hecho, cuando empezás a ponderar otro tipo de soledades empiezan a volverse patológicas, y vuelta, es importante entender que la soledad puede suceder en medio de un concierto con 5.000 personas alrededor y podés sentirte solo en una fiesta, pero la soledad es un factor de riesgo muy grande. De vuelta, no un factor de riesgo solo de mala calidad de vida, sino de mal pronóstico de salud. Justo hubo un estudio que hizo una amiga mía, colega, que se llama Rebecca Sachs, una neurocientífica muy famosa, está en el MIT, y ella había empezado un estudio hacía poquito tiempo en el que dejaba gente confinada durante 8 horas. Esto lo hizo hace 9 meses, es una suerte de visionaria del marketing científico, y comparaba con gente que estaba en ayuno. Y después de eso les daba estímulos en los cuales les mostraba o gente o comida, y lo que encontraban esencialmente es que se activaban los mismos circuitos cerebrales. Por esto lo que quiero decir es que la falta de compañía humana produce un déficit que, visto desde la perspectiva del cerebro, es equivalente esencialmente a no comer. Y no comer, por supuesto, de enfermedad, la soledad no lo da. Entonces, de vuelta, todo esto es solo para decir algo que, de vuelta, no va a ser tremendamente sorprendente, pero es que estamos en una situación en la cual requiere que activamente trabajemos para no caer en la soledad. Y de vuelta, eso va a depender mucho de la situación de cada uno. No es la misma soledad del que está encerrado con sus 2 hijos y descubre de golpe una compañía de algún tipo, que la persona que está sola, que tiene que activamente trabajar para resolverla. Entonces yo creo que deberíamos por lo menos entender individualmente y como conjunto de que el trabajar la soledad en esta situación tan excepcional no solo es una manera de divertirnos o entretenernos, sino que es una manera de cuidar nuestra salud. A eso voy. Creo que ese punto es el punto, como ver la luz del día, cómo comer bien, cómo hacer una cierta cantidad de ejercicio físico. Creo que muchos de nosotros estamos preocupados y ocupados en darnos condiciones que de alguna manera nos predispongan bien para riesgos que uno pueda tener. La soledad, como ejemplo del cuidado de la salud mental, es algo que nos predispone en general a poder superar cualquier adversidad de manera mejor, o al revés, si caemos en una especie de patología de soledad, entonces estamos en un grupo de riesgo mucho más grande. Te interrumpo ahí un segundo para entender un poquito más este tema. Obviamente la soledad, como decís, no es solo soledad física, sino emocional principalmente, que no depende tanto de cuánta gente tenés cercana físicamente, sino de cómo lo vivís y cómo te sentís atravesando todo eso. Y obviamente ahora también explotaron estas maneras virtuales, como lo que estamos haciendo ahora de conversar, y que tratamos de paliar de alguna manera esa soledad a través de los contactos en las pantallas. ¿Se sabe o sabés o tenés opiniones respecto de cuán efectivo es el medio virtual para poder evitar esa soledad o poder... Sí, algunas cosas se saben. Por ejemplo, hay estudios, hay un montón de cosas que son muy ancestrales. Por ejemplo, a mí me gustaba, siempre leer mucho la bibliografía de los abrazos. Un abrazo produce una cantidad de cosas, endorfinas, es decir, produce una reacción hormonal que cambia el cuerpo, esencialmente. Y hay gente que había estudiado los abrazos virtuales. Y el resultado es que los abrazos virtuales funcionaban bastante bien. Y esto no es tan sorprendente porque se puso ahora con el Ministerio de Salud, con lo mismo con el sexo virtual.
en el deporte está habiendo un montón de versiones en la cual la gente puede jugar al fútbol en la Play y siente una emoción muy parecida a la de jugar al fútbol. Es decir, la capacidad mental que tenemos de proyectar y emular situaciones como si fuesen reales, y al decir que son reales, es decir, otra vez no solo como recreación mental, sino como toda la reconstrucción fisiológica y corporal de lo que es la experiencia, de la vivencia, esa experiencia, es muy mimética a la situación real. Entonces, de vuelta, no es lo mismo, por supuesto, pero seguramente hay mucho rango para que así lo sea. Y justo estamos en una situación tecnológica bastante privilegiada para eso, yo creo, para poder vivir a través del mundo virtual. De vuelta, eso requiere yo creo que más importante que el medio es el contenido. Es decir, vos podés estar enfrente de una persona y hablar de nada, ya sea virtual o realmente, o podés estar enfrente de una persona y hablar. Por eso vuelvo al ejemplo del HIV. Lo importante no era estar enfrente a alguien, sino estar enfrente a alguien en el que le podías hablar de las cosas que te importaban y las cosas que generaban sufrimientos. Yo creo que va más por ahí el por poder tener una conversación sincera. Y de vuelta, es un lugar como muy común, es una suerte de válvula de escape, es muy evidente, van a cosas muy propias del psicoanálisis, es algún lugar por donde salen las cosas, es tener algún espacio en el cual toda una cantidad de... Vamos a ir a eso después en un rato, pero la idea otra vez es que las emociones, nosotros reconocemos las emociones como experiencias mentales, pero las emociones no son experiencias mentales, las emociones tienen una proyección mental, pero son experiencias fisiológicas, es decir, cuando vos te enojás, eso cambia la vasodilatación, eso cambia toda una cantidad, es decir, predispone el cuerpo a un estado particular. A mí siempre me encanta, la mejor metáfora de eso es Hulk. Es decir, Hulk representa lo de que la furia y el enojo transforma el cuerpo, es una exageración de algo que nos pasa a todos. Entonces, esas emociones, de vuelta, muchas veces las buscamos activamente para poder lograr estados corporales de ese tipo, pero muchas veces no las buscamos o las encontramos y producen reacciones fisiológicas. Esas reacciones fisiológicas se liberan, en parte, vamos a hablar ahora de eso si querés, pero en parte canalizando esa emoción. Y de vuelta, algo que está como la esencia de todo lo psicoanalítico es que la palabra es una manera y es un vehículo eventualmente para establecer una válvula de escape de eso. La palabra necesita una persona del otro lado, salvo virtuosos muy particulares que pueden hablar al espejo, que pueden hablar en soledad. La otra persona esencialmente es importante por el abrazo que te da, pero es importante muchas veces la esencia de otra persona es que te presta una oreja sincera, genuina y que te permite a vos expresarte y contar algo que solo le podés contar a una oreja amorosa, a una oreja educada, a una oreja amistosa. Entonces yo creo que esa es la esencia de la no soledad, es tener a alguien con el que podés hablar de verdad. Decías entonces que había dos temas que querías mencionar. El primero es el costo en la salud de la soledad, y el segundo. Bueno, el segundo viene de acá, tiene que ver con la idea de vuelta, es entender cómo regular emociones. Y esto lo hablamos vos y yo en varias veces. Para mí es algo como muy central y de vuelta, sería un capítulo en sí mismo. Pero la idea venía a lo que contaba antes de que cuando uno tiene una emoción mala, la primer reflejo y la primera intuición es una intuición errónea, porque es muy poco efectiva, es la de tratar de apagarla. Es decir, si yo tengo ansiedad, quiero apagar la ansiedad. Si tengo miedo, quiero apagar el miedo. Si tengo envidia, quiero apagar la envidia si no quiero tenerla. Si tengo enojo y no quiero tener ojo, quiero apagarlo. Eso es muy difícil exactamente por lo que hablábamos antes, porque la emoción no es que querés apagar un sentimiento, sino que lo que tenés que hacer es cambiar el cuerpo. Es como yo te diga, bueno, quiero que mi corazón lata más rápido. No puedo. O quiero, no sé, cambiar el metabolismo renal. Tampoco puedo, no sé hacer esas cosas. Somos muy malos en general para poder controlar nuestra fisiología. Entonces vos tenés un estado, y además en general lo que pasa es que evolutivamente estas emociones responden frente a situaciones en las cuales tienen que responder. Es decir, es raro no sentir una emoción ahora. Entonces lo que es, para mí fue cuando yo lo descubrí paradójico, pero terminó siendo muy efectivo, es que es mucho más fácil cambiarle el signo de una emoción que apagarla. Eso a lo mejor puede ser un pensamiento matemático en el cual me parece que para ir del 1 al -1 hay que pasar por el 0, pero en emociones no es así. Vos tenés una emoción negativa y la querés apagar, porque te parece que es más fácil apagarla que no disfrutarla, que sería como duplicarla. No solo no la apago, sino que encima la disfruto, sería como irme, pero eso resulta que es mucho más fácil. Y eso justo el otro día tuve como, justo hablé con unos amigos ajedrecistas y hablábamos sobre emociones en ajedrez y eso, y estos citaron algo que yo había hecho como el efecto montaña rusa, que a mí me gustó porque me encanta, es como algo nombrado de una manera que me resulta muy cándida,
Porque la montaña rusa es el ejemplo que yo cuento donde es exactamente la situación en la cual el miedo se vuelve placer. Si vos subís a la montaña rusa y vos no podés evitar sentir un hormigueo en la panza, porque estás bajando a 200 kilómetros por hora y porque de vuelta el cuerpo siente vértigo, el cuerpo son emociones muy viscerales que por ahí el Dalai Lama las controla, pero el 99% de nosotros no. O sea, el nivel de control mental que necesitas para hacer eso es inaccesible para casi todos nosotros. Lo que sí puedes hacer es entender, bueno, acá realmente no pasa nada, y esto mismo que estoy sintiendo, todo esto que siento en la panza, que siento este cosquilleo, lo puedo reinterpretar. Y reinterpretar eso y disfrutarlo es mucho más sencillo y mucho más permisible, aunque eso parezca paradójico, de tratar de apagarlo. Esto es cierto en general en casi todo el dominio de las emociones de la vida y en particular en estas. Y como nosotros creo que indefectiblemente vamos a sentir muchas emociones y como vamos a, creo, tener la reflejo normal y natural de decir emoción, cállate, emoción, apágate, me parece que es importante entender la idea, y es una idea muy cercana a cosas que ahora están muy de moda, como el mindfulness y la meditación, y acá lo que quiero decir es esto, es que no es que yo siento miedo y digo, no, voy a disfrutarlo y al día siguiente lo disfruto y ya está, se acabó. No es así, o sea, es como cualquier cosa que hay que aprender en la vida, que lo voy a lograr muy poquito, o sea, voy a sentir ese miedo, pero en un momentito, va a haber un momentito en el cual voy a sentir que estuve un poquito en control. Y al día siguiente va a ser un poquito mejor, y al tercer día va a ser un poquito mejor, y después de una cantidad de días, es algo que es accesible. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere aprender algo para el cual no estamos preparados. Cuando digo requiere hacer eso, es resignificar una emoción. Pero es algo que es mucho más sencillo y mucho más viable que tratar de apagar. Está buenísimo. Quiero hacerte un par de preguntas sobre esto antes de pasar a las decisiones. Estamos en el campo de las emociones. Y respecto a la soledad, algo que me pasa a mí y que le pasa a mucha gente cercana a mí es que escucho, que me dicen que están teniendo conversaciones tanto en persona con la gente con la que comparten la cuarentena como de manera virtual, con gente que está en otras casas haciendo la cuarentena, que tiene conversaciones que nunca antes había tenido. Respecto a esto que vos decías de la calidad del contacto, me parece que hay hasta inclusive un efecto al revés, que esto potencia, dada la situación extrema, de repente tenemos conversaciones que por ahí tendríamos que haber tenido hace años y nunca se daban, y esto nos da como el estado de ánimo o las ganas, o no sé, como que las situaciones extremas abren el corazón de otra manera, ¿no? Sí, son situaciones extremas sociales. No son, hay algunas más mundanas que también son ciertas. Un ascensor. Un ascensor es una situación en la cual te pasás de golpe solo con una persona unos segundos y se arma una relación muy íntima. Y te mirás a veces, y de hecho hablás, no hablás, la gente mira para abajo, mira los números. El vecino de un avión. Alguien te subís y de golpe vas a compartir 12 horas con alguien que no viste nunca, que no vas a ver nunca más. Entonces, todo esto son como pequeños experimentos sociales en los cuales la pregunta es, ¿qué pasa si de golpe compartís un montón de rato con alguien que ni siquiera se te hubiese ocurrido? Y empiezan a pasar estas cosas que son un poco insólitas. Eso es algo que pasa acá, de vuelta. Acá no tanto porque la gente tiende a quedar confinada con gente, no al azar, sino con gente, de vuelta, con sus parejas, con sus hijos, con sus madres, con sus padres. La otra cosa que vos decís, que también es importante, y es que la situación emocional predispone a otro tipo de contacto. Nosotros en general vemos, también hay un tema acá, esto creo que también es importante, aunque parezca un mensaje un poco escéptico. Por ejemplo, algo que viene al corazón de lo que estamos hablando es lo que vos contabas, es tu vecino que sale a tocar la guitarra para el barrio. Eso es algo insólito, o sea, no pasaba nunca en Buenos Aires y de golpe, ese es un ejemplo exactamente de lo que vos estás diciendo. Es un ejemplo bello. El primero que yo me acuerdo de esos que vi era en Sicilia, un tipo que salía con el acordeón y cantaba un coro napolitano y todos cantaban, y decías como qué hermoso y cómo en una situación tan dramática como esta emerge de alguna manera lo mejor de la condición humana, es decir, qué especie más digna que somos. Yo creo que también ahí hay un tema de lo que se llama en inglés availability o disponibilidad, o aquello que queremos ver y lo que no queremos ver. Creo que también es importante que entendamos que emerge lo mejor y lo peor de la condición humana en todo. Bien, por ejemplo, ahora en España, que llevamos un rato más de cuerda y donde además la tormenta está mucho más cerca, o sea, el drama sanitario en España es mucho más grande, lo hablaremos después, pero hubo todas las cosas que uno tiene miedo, saturación del sistema hospitalario, un tremendísimo desgaste del sistema sanitario y de la gente del sistema sanitario. Entonces acá todos los días a las 8 de la noche se sale y se aplaude
a los, que es lindo, es muy bonito, de vuelta es una cosa de reconocimiento de un trabajo muy esencial, pero también empezaron a aparecer ahora muchos, o sea, no es algo nuevo, sino muchos vecinos que le dicen a médicos y enfermeras, los admiramos, pero por favor no vuelvan a sus casas porque acá hay niños y hay gente mayor, y empiezan a estar estigmatizados porque son portadores en su riesgo. Entonces, aparece todo un poquito, de vuelta, a mí me parece, yo creo que el que lo tenga debería leer El Eternauta ahora, porque me parece que es como un poco la... De vuelta, El Eternauta es un cómic de Oesterheld, el cómic más emblemático de la Argentina probablemente, pero en donde la situación es de golpe, cae una nevada mortal, en la cual todo el mundo tiene que quedar con... Bueno, todos los que más se dieron cuenta a tiempo, como esto, porque además quedan todos fritos por la nevada, y los pocos que se dieron cuenta tienen que quedar completamente confinados, y a partir de ahí surgen... Se desarman mucho más que acá todos los pilares de la sociedad, se desarma, ya no hay luz, no hay agua, no hay ejército, no hay policía, no hay tráfico, no hay colectivos, no hay nada. Y la pregunta, que es una pregunta sociológica de Oesterheld, es ¿qué pasa con la humanidad con eso? Y él tenía esa intuición, emerge la solidaridad más extraordinaria, pero también emerge un salvajismo, individualismo, egoísta. Entonces yo creo que esto pasa, y lo que yo pienso también... esto no es que pienso que pasa, esto pasa, es un hecho experimental, Ahora, lo que sí es mi creencia y que yo, es que una cosa también es una especie de ejercicio emocional, ¿no? Que es un ejercicio de tolerancia, ¿no? Como tampoco pedirnos en este momento ser extraordinariamente bellos y extraordinariamente dignos y extraordinariamente deportistas y extraordinariamente creativos, es decir, seamos compasivos con nuestras miserias también, porque es un momento difícil y parte de lo que es un engranaje un poco recursivo para todas las locuras mentales es cuando te pasa algo y encima aquello que te pasa lo demonizás. Es decir, yo no sé, hice algo mío que no es bello, me hice una actitud egoísta, ok, pero y encima me empiezo a mortificar con eso y me mortifico después con mi mortificación y después con la mortificación. Y entras en esos loops son los que eventualmente son una especie de caldo de cultivo otra vez para la insalud mental. Entonces yo creo que también entender que en momentos difíciles nos van a salir cosas bien y cosas mal, y no pretender estar maquillados, y nosotros y los otros. Es decir, yo pienso esto es muy importante en el seno de... Porque, vuelta, otro ejemplo, que la violencia de género aumentó con todo esto. Y eso no es de las cosas más oscuras de la humanidad. Es decir, si vos te fijas en las estadísticas, la gente encerrada, entonces, ¿por qué pasa eso? En parte de vuelta, porque creo que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo enorme y promover un ejercicio de tolerancia, de comprensión, de aceptación, que parte de entender que esta es una parada difícil. En las paradas difíciles no nos salen todas las cosas bien. Entonces también el ser compasivos con uno y con los otros yo creo que es parte de algo que es sanador. Volviendo, Marian, a la analogía de la montaña rusa, que está buenísima, ahí lo que hacemos es el miedo que típicamente sentiríamos ante la caída, lo resignificamos como adrenalina positiva y lo podemos disfrutar porque sabemos que estamos seguros, que no nos va a pasar nada. Entonces, a través de ese aspecto más racional, resignificamos ese miedo para algo que para muchos puede ser placentero. En este caso estoy pensando cuáles son esas emociones que podríamos resignificar, que no son las del vértigo, la caída, sino que quizás son las de la angustia de estar separado de alguien que quizás está sufriendo, o el miedo de no saber qué va a pasar, o sí, la incertidumbre económica que nos genera un montón de ansiedad de distintas maneras. ¿Cuál sería la vuelta de cara de eso? Es decir, ¿cuál es el equivalente a la montaña rusa? No, porque está muy bien eso. La diferencia de la montaña rusa efectivamente es que es una atracción. Lo que sería, en este caso, me parece una analogía mejor, que también es válida, es la analogía del deporte. Es decir, pensá, por ejemplo, para mí el mejor ejemplo es como un corredor de 100 metros. Los corre en 10 segundos, y pensá en un corredor de altísimo nivel. Es un tipo que entrena 4 años de su vida y se juega esos 4 años de su vida en 10 segundos. Y pensá la noche anterior y los 5 minutos antes de que sale la carrera. ¿Qué siente ese tipo? Ese tipo tiene algo que se parece más a lo que nosotros tenemos, que es incerteza. Es decir, en la montaña rusa vos sabés que no pasa nada. Ese tipo no sabe si las cosas le van a salir bien, si le van a salir mal. Pero lo que ese tipo entiende, y es muy bueno para eso, y está muy trabajado, y justamente es un experto en eso, del que nosotros podemos aprender, es quien es porque es un campeón olímpico,
es la capacidad de entender qué controla y qué no controla, y otra vez ese estado de miedo, convertirlo en lo que en inglés llama thrill, que es como un vértigo positivo, sería como un vértigo de entusiasmo o como algo. Entonces, esto es lo que cuentan, esta gente cuenta eso, que la noche anterior no es que se van a dormir como diciendo, no, mañana no pasa nada, mañana pasará algo tremendo, y además algo tremendamente tremendo, y que lidia con algo que para nosotros nos cuesta mucho relacionarnos, que es la incertidumbre. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama la aversión al riesgo, que es la esencia, la razón por la cual existen las aseguradoras. O sea, las aseguradoras en general te cobran por encima del valor esperado de una cierta desgracia, y vos estás dispuesto a pagar por eso, porque vos no querés vivir con la incertidumbre de que a lo mejor un día te apague. Entonces lo pagás más de lo que en realidad sería el costo real del valor esperado que vos tenés, pero estás tranquilo porque lo que te compraste es que no tenés incertidumbre. Nosotros lo hacemos todo el tiempo eso, compramos certeza, pagamos plata efectiva y dinero para tener certeza. Hay ciertas situaciones de la vida en la cual uno no puede comprar certeza. Y en general son cosas que tienen que ver con esto, o sea, desde la tontería de una carrera de 100 metros hasta cosas mucho más relevantes como el devenir de una enfermedad. Yo me acuerdo una vez, ahí vi que estaba Mariela Blam, que era es todavía la pediatra de mis hijos, solo que están en Argentina, y yo con mi hijo chiquito una vez tuvimos una situación estaba internado por una infección respiratoria. Yo estaba muy afligido, estaba haciendo todos los errores que ahora, es decir, todo, o sea, me encerré, hice como absolutamente todos los errores que ahora no estoy tratando de que compartamos para no hacer colectivamente, y estaba justo, que vino a verme porque era amigo, Fer Pollack, que es de vuelta, lo traigo a cuento porque Fer Pollack es el que suele estar en mi silla normalmente en todos estos encuentros. Y yo le dije algo así como a Fer Pollack, como diciendo, le pregunté, tenía una infección respiratoria, le pregunté si podía empeorar. En ese momento estaba bien, y me dijo, sí, puede empeorar. También puede ser que no empeores, que mañana salgas y que te pise un colectivo, es decir, pueden pasar 275.000 cosas, y lo que no es ningún pensamiento efectivo es hacer todo ese escenario de cosas hacia el futuro, de cosas sobre las cuales vos en realidad no podés hacer nada. Lo importante es que hoy está bien, esencialmente. Y puede ser que hoy no esté bien, pero de alguna manera, entonces, esta diferencia entre el ocuparse y preocuparse, de vuelta, son cosas que son fáciles de decir y difíciles de hacer. Yo, de vuelta, en primera persona, he fracasado completamente, pero lo que creo que es importante es que a veces el tener una idea de cuáles son las cosas más efectivas en las que puedes trabajar, te da una pista de hacia dónde puedes ir. Por eso yo no quiero vender esto como diciendo, mira, si vos aplicás estas cosas, ya está, no vas a tener ningún problema. Es decir, esto lo vamos a sufrir, algunos van a sufrir más que otros, hay idiosincrasias, pero son cosas que por lo menos son puntos de partida útiles para entender qué te podés pedir y qué no te podés pedir, y dónde es más efectivo trabajar y dónde es menos efectivo trabajar. Entonces, de vuelta, volviendo a tu pregunta, creo que acá la idea esencialmente es que con lo que estamos lidiando fundamentalmente con esto en distintos lugares es incertidumbre. Incertidumbre económica, incertidumbre social, incertidumbre de salud, y la respuesta de eso es que contra la incertidumbre la proyección hacia adelante no sirve porque por definición vos no puedes simular el ruido, no hay nada que puedas hacer. Entonces, ese espacio de posibilidades es algo que simularlo hacia adelante no te favorece. Tenés que tratar de pensar racionalmente qué tipo de cosas vos puedes hacer para pararte mejor, pero después pensar emocionalmente todos los abismos posibles es algo que no te sirve. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que elige distintas relaciones de qué lee, qué no lee, y creo que cada uno también tiene que entender qué cosas puede manejar de todo esto y qué cosas no puede manejar. No todos podemos manejar la información que es accesible para nosotros ahora. Es decir, leer la cantidad de muertes, leer la cantidad de fisiopatologías, nosotros no elegimos que nos lleguen toda esa información, pero uno puede elegir de acuerdo a su propia idiosincrasia cuál es el lugar en el cual está seguro con aquella información con la cual trabaja. No somos todos médicos. Es decir, no somos todos médicos en el sentido que no todos podemos lidiar con la enfermedad y que tenemos una integridad para poder lidiar con eso. Yo creo que es algo que también tenemos que poder entender. Genial, Mariano. Pasemos al segundo gran tema, que es cómo tomamos decisiones en esta situación tan compleja y sobre los temas que pueden definir cómo vivimos todo este camino. Bueno, las tomamos mal. Las tomamos mal todos, ¿no? O sea, yo creo que esto que pasó fue un poco atípico, no fue la única, pero creo que fue una de las pocas
grandes catástrofes colectivas en el proceso de toma de decisiones de esencialmente todo Occidente. Justo hoy habló el presidente de España, que además es el presidente que ahora más ha bajado esencialmente la imagen pública de los países del mundo, pero decía, nosotros reaccionamos un poco mejor que los otros, reaccionaron todos mal, todos, quizás salvo Alemania, y yo diría con cierto orgullo, esencialmente un poco, quizá también salvo la Argentina y algunos países de América del Sur. Pero no solo reaccionaron mal los políticos, reaccionó mal también la OMS. Es decir, España es un caso interesante, porque España reaccionó mal haciendo lo que yo creo que hay que hacer. En España hay un epidemiólogo que se llama Simón, de apellido, que yo creo que realmente tiene los pergaminos más adecuados para estar al timón de esta tormenta. Y España lo que hizo fue, le preguntó a Simón qué hacer. Y la respuesta de Simón, esencialmente, que fue la respuesta de todos los epidemiólogos desde enero hasta febrero, fue, esto no es tan grave. Poco llamativamente, porque esencialmente hoy sabemos todos que en epidemiología, esencialmente el factor más relevante es el R0 de la enfermedad, esencialmente a cuánta gente contagia una persona, y fue siempre claro que era disparatado, entonces no era bien claro. Ahora podemos entender por qué, o sea, vamos a tratar de entender cómo puede ser que frente a evidencia tan obvia, gente tan calificada, gente racional, no hablo de gente bien intencionada, gente inteligente, reaccionó tan mal. Eso es por un lado. Primero, a nivel político, pero yo lo hablo a nivel político como Estado, pero porque creo que también es importante como política privada, o sea, como política de una familia, como política de un ciudadano, como política de una escuela, como política de una empresa, como política de tu aprender de grande, es decir, como uno escucha de los técnicos un nivel de riesgo. Y Simón les dijo al gobierno español, el riesgo es bajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno con eso? Y eso ya no es una decisión técnica, sino que es una decisión política, que tiene que ver no solo con una estimación del riesgo, sino con una estimación de qué riesgos vos estás dispuesto a tomar como sociedad o no. Y hay una visión de la política interesante, yo se la escuché decir a Felipe González, pero es de muchos políticos, que es que cuando uno maneja un país es muy distinto que maneja una empresa, porque uno tiene que manejarlo con una cuota de riesgo, tiene que manejarlo siempre como si el escenario fuese el peor. Si cuando vos manejas una empresa, pues decís, bueno, voy a tomar riesgo y asumo que el mercado va a ser favorable. Me va mal, me fundo, no es el peor de los, me fundí el kiosco, perdí plata, no pasa nada. Pero cuando lo que vos estás poniendo en juego es un pueblo, vida, gente, asumir que la primavera va a ser favorable puede ser un riesgo que a lo mejor no tenés que tomar. Y entonces eso explica lo que para mí fue la decisión más absurda de toda Europa, y digo Europa para hablar de lo que uno piensa como la panacea de la política de los últimos 40 años, qué sé yo, que no era muy caro el seguro que tenían que tomar para esto. Es decir, todo lo que, cuando vieron que en Wuhan construían un hospital, que estaban haciendo respiradores, que ya entendían el problema de la saturación clínica, que entendían el problema, bueno, las mascarillas, otro, podemos hablarlo después, cómo fue el etcétera, etcétera. Podrían haber comprado kits diagnósticos, es decir, les hubiese costado plata, pero una plata que por supuesto era orden de magnitud menor que la plata que terminó costándole todo esto. Entonces, todo esto yo creo que responde esencialmente, hay muchas cosas, son parte de las que hablamos, y un factor fundamental, que también lo hablamos muchas veces, es algo que en psicología se llama, y es muy típico de la condición humana, se llama el sesgo optimista. Y esencialmente el sesgo optimista es lo que de alguna manera nos pone en acción, por ejemplo, para dar un ejemplo muy cándido, lo que se llama la amnesia posparto. O sea, cuentan, yo no lo sabré nunca, vos no lo sabrás nunca, pero cuentan las mujeres que el dolor del parto es realmente un dolor tremendo, o sea, incomparable con ningún otro, un dolor muy, muy intenso. Pero también cuentan poco tiempo después que se le olvidan ese dolor. Y es importante olvidarte ese dolor, porque si no te olvidas ese dolor, no volverías a tener, probablemente, es decir, si vos tenés muy presente el sufrimiento, entonces hay mecanismos psicológicos necesarios. Esto pasa en menor medida con la gente que tiene dolor de panza. Cuando tenés mucho la panza, si no voy a comer nada, no voy a comer nada, a las 6 horas te sientes un poco mejor y empezás a morfar. Y a veces te pasás y a las 6 horas te duele de vuelta la panza. Otros ejemplos de esto, pero son los ejemplos que ahora son los ejemplos nocivos de esto. El más famoso es mandar mensajito de texto en el teléfono. Todo el mundo entiende que, mandar mensajito de texto mientras estás manejando. Y además cuando manejás con tus chicos atrás. No hay una sola persona que racionalmente piensa que ese mensajito idiota que estás mandando vale realmente el riesgo en el cual estás poniendo a tu gente más querida. Pero psicológicamente vos estás usurpando la versión negativa
de un mecanismo positivo que está hecho para que vos no consideres el peligro todo el tiempo y consideres que además vos sos una excepción a la regla. Esto pasa lejos. Y esto fue clave acá, porque si vos haces un análisis lingüístico de toda la evolución de noticias, vas a ver que durante mucho rato la manera que se hablaba de esto era como algo, era de los chinos. O sea, era un tema, y cuando yo digo que era de los chinos era casi de Marte. Era algo que no nos iba a pasar a nosotros. Y yo creo que eso que estamos hablando ahora de un poco del folclore común de todo esto, de cómo la gente reaccionó, es decir, España tuvo una transición abrupta el 11 de marzo, fue después del fin de semana 9 de marzo, ese día se hizo una cuarentena absoluta, o sea, España tiene al día de hoy una de las cuarentenas más rígidas. La semana anterior, todo el mundo en España pensaba que esto era una gripe, y cuando digo todo el mundo, digo desde cualquier ciudadano de a pie, hasta Simón, hasta el presidente, iba a decir de la República, salvo que esto no es una república, pero el presidente de España, todos. Y de golpe pasan a un mecanismo en el cual este es el drama más grande de la historia. Cuando la gente pasa eso, es interesante, nosotros estamos haciendo un análisis de los grupos de WhatsApp, de hecho. Y yo en particular empecé eso porque estoy haciendo un análisis de algo que observé yo, que era de todos mis grupos. La gente, una semana después, empieza a putear al gobierno como diciendo, ¿cómo puede ser que esto no se hayan dado cuenta? Son los mismos que hace una semana estaban diciendo que esto era una gripe y que ahora eran los genios visionarios que entendían desde siempre. Entonces, nosotros tenemos una enorme capacidad para seleccionar información en el tiempo, o sea, la que usamos en un momento del tiempo, y además para seleccionar información de la memoria. Tenemos una amnesia selectiva para lo que queremos. Eso hace que, para mí, haya habido como una suerte de error típico, que es el error de ignorar o de, digamos, de subreaccionar a esto cuando habría que haber reaccionado, y probablemente también sobrereaccionar, porque, bueno, una cosa hay que hacer todo lo que es correcto, es quedarse en casa, pero además de eso, darle una gravedad a esto probablemente mayor de la que, no estoy diciendo que no sea grave, es gravísimo, pero vuelto una gravedad emocional y una sensación, salir gritando a eso, como de golpe, esta cosa de una especie de reacción masiva, de un pánico acumulado de golpe. Entonces, eso es un error, por ejemplo, eso me parece que es algo muy idiosincrático de la psicología humana y que acá se ha manifestado explosivamente en decisiones que han fallado en todos lados, realmente en todos lados. Quizá Alemania es la excepción, el otro día creo que lo vieron todos en un video de Merkel, que era exquisito, porque Merkel es científica, o sea, tienen una presidenta que es científica y entiende todo esto, y entonces lo entiende muy profundamente. Entonces, probablemente eso le haya dado una gestión bastante particular, pero salvo el caso de Alemania, yo creo que de vuelta, esto ha sido un fracaso en el cual uno puede echarle la culpa a Alemania, Francia, Inglaterra, al otro, fracasó todo Occidente, esencialmente, en este proceso. Eso es como tomamos decisiones a nivel sociedad. También están las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestras relaciones más cercanas. ¿Qué pasa en esta situación con ese tipo de decisiones? Bueno, pero se parecen un poco, porque fíjate, si vos pensás, por ejemplo, hay cosas que son muy llamativas. O sea, una de ellas es la adhesión a la cuarentena, en casi todos los lugares del mundo. Si vos hubieses hecho esta pregunta antes y vos decís, la cuarentena era algo, por ejemplo, cuando se hablaba de la cuarentena en China, parecía algo que era completamente ajeno y parecía algo medieval. Eso, ¿no? Nosotros no nos íbamos a encuarentar nunca. Un día nos dijeron, pónganse en cuarentena, nos pusimos todos en cuarentena. Esa es una decisión personal. Es una decisión de acatamiento muy grande, en la cual la haces en una situación en la cual tenés mucho miedo, y cuando tenés mucho miedo, entregás tu voto de confianza a alguien de una manera en la cual típicamente no lo haces, y hay un estado de una enorme obediencia, por suerte. Pero es una situación, y esto ahora es una decisión personal, es decir, cada persona puede elegir cuánto acata o cuánto no acata todas estas decisiones. Eso es muy típico también de las decisiones de pánico. El otro día en España había un locutor que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Yo crecí en España, mis papás se fueron de acá en el proceso, y yo crecí en Barcelona, y había en ese entonces, o sea, estoy hablando de los 80s, el que presentaba los programas que se iba a África con animalitos, y eso, se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, era muy entrañable. Y encontré un video que me conmovió mucho, también porque tenía este gusto de recordar un sabor de infancia, en el que Félix Rodríguez de la Fuente decía, fíjate, ya hablaba como de las fake news, me pareció muy interesante, me pareció muy anacrónico. Él decía, como a todo el mundo le gusta el esoterismo,
y todo el mundo le gustan las explicaciones mágicas, y todo el mundo, pero cuando tenés una úlcera, vas al cirujano del hospital, no se te ocurre, o sea, salvo excepciones rarísimas, o sea, y cuando te tienen que operar porque tenés el tabique, o tenés el fémur fracturado, vas al experto traumatólogo Entonces, creo que esto es algo, yo no lo había pensado nunca, por eso lo traigo a cuento, porque lo estoy descubriendo que hay un problema que es en quién uno asigna confianza. Y es un problema enorme que tiene que ver, por supuesto, con un montón de cosas que ahora están con las fake news, con un montón de cosas que ahora están de moda. Parece haber algún mecanismo mediante el cual, cuando realmente tenemos una situación de pánico como esta, o como situación de pánico más sencilla, como que realmente te sentís mal, uno se vuelve mucho más exigente de lo que en realidad es en su vida cotidiana. Eso me parece como una suerte, eso sería sano si eso durase. De hecho, pasó, el otro día yo veía en Mirta Legrand, estaban Milena Meli, Meli Furman. Melina Furman hablando de educación, estaba Darío Stansriver hablando de filosofía. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, como algo mejoró. O sea, de golpe los espacios televisivos, está Fer Pollack todo el día, o sea, y esto está pasando en España también, donde espacios que eran espacios muy llanos, de golpe demandan información un poco más valiosa. Y yo creo que eso responde de vuelta a una demanda, y de vuelta, eso yo lo descubrí ahora, era algo que yo no conocía, y me parece interesante como hipótesis por lo menos, que frente a situaciones de más adversidad tenemos un mecanismo donde relajamos menos en la exigencia. Es como si muchas de estas cosas antivacunas y esotéricas en realidad tienen que ver con una situación en la cual estás tranquilo y te parece que no va a pasar nada. Cuando el mundo tiembla realmente, ahí que eres un cirujano. El otro tema que surge mucho en tema de decisiones y que mencioné al principio cuando te presenté son las discusiones morales, cuando hay que poner sobre la balanza cosas que son difíciles de comparar y que involucran juicios morales. La típica que se está discutiendo mucho ahora es el costo económico versus el costo en salud y en vidas, ¿no? De cómo una decisión de una política puede insumir Sí. a una sociedad en una crisis económica para salvar vidas y cuánto vale o no vale una vida y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Las decisiones, a mí la manera de decisión moral suena como un poco abstracto. La manera que me gustaría más pensarlo es lo siguiente. Pongamos un ejemplo que es el ejemplo de la educación, para un segundo, para ordenar a dónde vamos. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la mejor escuela? Entonces uno puede decir, bueno, diseñemos la mejor escuela posible. Pero entonces yo te respondería antes de decir, bueno, ¿la mejor escuela para qué? ¿Vos qué querés que logre una escuela? ¿Que logre chicos inteligentes? ¿Querés que logre chicos solidarios? ¿Querés que logre chicos felices? ¿Querés que logre chicos que son un poco felices, pero un poco solidarios y un poco inteligentes? ¿Querés mezclar? Para mí esa es la moralidad, tiene que ver con definir aquello que queremos optimizar. Una vez que definiste eso, viene cómo tomar la mejor decisión. O sea, si nos pusimos de acuerdo en eso, entonces ahí viene la ciencia, la ingeniería y todo lo demás para tratar de ver cómo hacemos para que eso funcione mejor. Entonces, pero hay cosas que tenemos que definir la función de valor. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que queremos que el sistema médico? Entonces, por ejemplo, yo te voy a algo que es una decisión moral trágica, pero que está siempre presente en el mundo médico y ahora se volvió evidente como nunca, que es a quién salvar cuando no puedes salvar a todos. Es decir, en España literalmente no había respiradores para todos y es un drama. Vos tenés la gente en urgencias que no pueden salvar a todos. ¿Y a quién salvan? Y entonces yo te voy a dar un montón de criterios. Por ejemplo, al más joven. Es un criterio razonable. O sea, si tengo que elegir entre dos personas, elijo al más joven. Si tengo que elegir entre dos personas, elijo el que llegó primero. Es decir, los trato a todos igual y el que llegó primero. Si hay que elegir entre dos personas, elijo al que tiene mayor probabilidad de sobrevida. O sea, lo que trato de alguna manera es como de maximizar la probabilidad de vida. Elijo al que tiene más valor social. Por ejemplo, si uno es un médico, lo salvo, porque ese médico... yo no, por supuesto no estoy diciendo ninguna de estas es la correcta. Lo que quiero decir es que hay que decidir una y empezás a ver toda la cantidad de cosas que vos podés ponderar, como diciendo que... Ahora, esto que es un ejercicio teórico que nosotros solemos hacer, sucedió en todas las guardias de Lombardia, en las guardias de Véneto, en las guardias de Castilla y en las guardias de Madrid. Y te haces preguntas incluso mucho más difíciles, como por ejemplo, ¿el que ya tiene un respirador, se lo tiene que quedar? O si llega una persona que lo necesita más, porque es más joven, por ejemplo. Tengo una persona de 80 años en un respirador, está dentro y está conectado, y llega un pibe de 10 que lo necesita. ¿Qué hago? ¿Lo desconecto al otro para conectarlo? ¿Entendés? Te estoy preguntando cosas
difícil. Además no quiero ninguna respuesta, lo que te quiero decir yo no tengo respuesta tampoco, ni quiero, ni mi objetivo, lo que quiero decir es, estas cosas nos las estamos preguntando. También es cierto que estas cosas nos las preguntamos siempre. El otro ejemplo famoso de esto es donación de órganos, quién se le dona, quién se dona primero, con qué criterio, es otra situación emblemática de la medicina en la cual hay una mucha más demanda que disponibilidad, y entonces tenés que elegir cómo restringir esa demanda. Lo que quiero decir es que estas preguntas, que son tremendamente incómodas, tremendamente difíciles, definen aquello que para nosotros establecen los valores principales. El valor principal es salvar vidas, pero si no puedo salvar todas las vidas, el valor principal es salvar las vidas jóvenes quizás, y si no salvo a lo mejor es importante que todo el mundo tenga la misma posibilidad, y entonces a lo mejor tengo que tirar un dado, que es la mejor manera, porque nadie puede decidir a quién se salva, a quién no se salva. En fin, hay mil soluciones de esto, y lo que está pasando, que es interesante, y ahora voy con eso a tu dilema sobre la economía o la salud, es que, de alguna manera, algo, entre comillas, yo creo que intelectualmente sano que pasó con esto, que estas cosas que yo creo que son muy importantes para pensarlas socialmente, pero que en general están en un cajón escondidas, primero porque son cosas incómodas, y segundo porque son cosas que son como muy poco coyunturales, o sea, son cosas que son de vuelta, flotan ahí siempre en un espacio de la filosofía. Ahora de golpe son preguntas. Cuando vos haces la pregunta de ¿conviene salvar la economía o conviene salvar vidas ahora? O sea, nos cuarentenamos todos y condenamos la economía, o abrimos un poco y por ahí aceptamos que va a tener cierto riesgo y que va a venir más gente, pero vamos a impulsar la economía. Lo que muchos economistas, casi todos, dicen, y a mí me parece muy razonable, es en realidad no estás eligiendo entre economía y vida, sino estás eligiendo entre vidas ahora o vidas después. Porque la debacle económica tiene un costo de que los hospitales empeoran, la gente come peor, se enferma más y termina muriendo antes, baja la expectativa de vida. Entonces, lo que está en discusión ahora, es una discusión muy importante, es, yo tengo una situación médica inminente ahora. ¿Tengo que pensar en esto y olvidarme lo que viene río abajo de esto? ¿O tengo que pensar en esto y en el futuro y elegir otra función de tratar de, después veo cómo lo resuelvo, pero tratar de salvar, no ahora, sino en los próximos 20 años, a la mayor cantidad de gente posible? El ejemplo más famoso de esto, es un ejemplo probablemente no sea cierto, está muy discutido en la historia, pero no importa si es cierto o no, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es de vuelta un ejemplo muy dramático en la guerra. Churchill, que era el primer ministro inglés durante la guerra y el gran estadista del siglo, de vuelta, esta historia está discutida históricamente, pongamos que es cierta, si no es cierta no importa, sirve igual como fábula para entender lo que pensamos. Cuenta la historia que Churchill el grupo de Turing y esa gente había descubierto el secreto con el cual los alemanes codificaban usando su máquina de Enigma, y Churchill entonces, como el resto de los aliados, tenía acceso a sus mensajes, y con esos mensajes descubrieron que iban a bombardear Coventry, que era una ciudad industrial, pero una ciudad muy habitada en Inglaterra. Y con esa información Churchill podía evitar y salvar muchas vidas, que de hecho murieron en ese bombardeo. Y Churchill tomó la decisión de no salvar esas vidas, es decir, de dejar que lo bombardeen, porque él entendió que en el largo término, la ventaja que le daba a los alemanes al transmitirle, si frenaba eso, que tenía el código, era peor que el hacer esa acción. Pero estamos hablando de vuelta, estamos hablando como si esto fuese ajedrez, estamos hablando de vidas humanas, pero Churchill en ese momento tiene que tomar esa decisión. Y un médico en urgencias tiene que tomar esa decisión. Entonces, de vuelta, yo creo que es pertinente y es relevante que entendamos que de alguna manera estas son cosas que nos definen muy fuertemente como sociedades. De vuelta, ha habido cierta cultura en eso, y son discusiones incómodas. Por ejemplo, en donación de órganos es un ejemplo muy famoso. ¿Se dona o no se dona órganos? ¿Y quién dona y quién no dona órganos? Y lo que muchos psicólogos descubrieron, este es un ejemplo también famosísimo, es que cuando hicieron la estadística de donación de órganos en Europa, había países donde todo el mundo donaba y países donde nadie donaba órganos. Y entonces la gente no entendía por qué pasaba eso, porque no había nada que lo explicase, y descubrieron que lo único que era relevante era cómo estaba escrito el formulario. Que había países en los cuales si vos ponías, si querés donar órganos, llenaste formulario, nadie donaba órganos. Y otros países en los cuales decía, si vos no querés donar órganos, llenaste formulario, todo el mundo, porque lo que era común en todo el mundo era que nadie quería llenar ese formulario, porque es algo que no querés pensar. Entonces lo que entendés ahí es que es una decisión política que toma el Estado, y que es una decisión de vuelta que nosotros como ciudadanos estamos bien, que estamos informados,
que es cuál es el default respecto de nuestra definición de la vida y la muerte. Y yo, por ejemplo, preferiría votar y elegiría una sociedad en la cual el default es que hay que donar órganos, porque yo estoy a favor de eso y me gusta, de vuelta, a otra persona pensar de otra manera y está bien también. Pero lo que es importante, creo, es que entendamos que estas decisiones que nos definen como sociedad, de alguna manera, ahora más que nunca están saliendo a la superficie. Lo otro, Mariano, que se está hablando mucho en toda esta línea es que este es un momento histórico de un montón de experimentos naturales o no naturales, inducidos sobre la condición humana. O sea, es un gran laboratorio el mundo porque tenemos distintos países que reaccionan de distintas maneras, distintas culturas, y también hay muchos científicos que se están proponiendo ver cómo hacer para entendernos mejor como seres humanos aprovechando esta situación, o durante esta situación. ¿Querés contar un poquito lo que estamos tramando? Sí. Nosotros estamos armando un experimento con Jerry, con Joaquín Navajas, que es el director del Laboratorio de Neurociencia de Enditela, y con la gente del Gato y la Caja, para entender justamente esto. Nosotros con Jerry, en realidad, hace tiempo empezamos algo que se llama TED Experiments, que empezó acá en TEDx Río de la Plata. Acá estamos en un espacio armado, en unos 1000 espacios armados por TEDx Río de la Plata. TED Experiments es uno. Nuestra idea fue pensar un conjunto de experimentos que te hiciesen pensar. Es decir, en vez de que alguien venga y te cuente una idea, que alguien venga y te haga una pregunta. Pero esa pregunta tiene que ser tal que no importa la respuesta, pero que el ejercicio de pensar sobre esa pregunta es emancipatorio, es decir, te hace descubrir cosas, una especie de descubrir de la perspectiva de primera persona. Entonces nosotros pensamos que en este momento justamente podía ayudar a ordenar el pensamiento, el esbozar estas preguntas. Nosotros, de vuelta, yo siempre trato de ser muy cauto en cada uno de estos dilemas, no decir tiene que ser de esta manera o de la otra, porque yo creo que en los dilemas morales es una reflexión privada y propia, pero lo que uno sí puede hacer es ilustrar qué es lo que está en juego en esa decisión y cómo se forja esa decisión, sobre todo. ¿Cuáles son las cosas que uno pone en esa balanza invisible en el inconsciente que terminan haciendo que uno elija una cosa u otra? Entonces, ¿qué tipos de dilemas están en juego? 1000 dilemas, por ejemplo. Tiro algunos. Dilemas, investigación, por ejemplo, ahora estamos en una situación de urgencia médica humana. Pregunta para ustedes, ¿les parece bien que bajemos un poco el umbral de la ética en investigación animal? Es decir, nosotros hemos llegado a un equilibrio en la cual tenemos, por supuesto, un montón de respeto y hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen y hemos llegado a un equilibrio, pero a lo mejor en una situación así lo podríamos repensar. De vuelta, yo no digo ni que sí ni que no, pero nos hace pensar cuáles son las cosas que para nosotros son realmente importantes y qué priorizamos. Otra cosa, por ejemplo, esta me parece como bastante interesante hacia el futuro. A mí me gusta mucho la metáfora, la conté en la charlita que armamos en TEDx Río de la Plata, bueno, la charla. Charlita era una cosa emotiva y como de cariño, no de diminutivo. No, era como porque fue corta, rápida y hecha como un poquito, pero pensando esa charla, yo lo que estaba pensando sobre este tipo de cosas y en ese ejercicio justamente de reflexión, yo me acordé de cómo, porque yo vine justo después de eso, de cómo el HIV, también hubo un post-HIV que venía como con un montón de miedos y que hackeaban nuestra libertad, que es un poco, es decir, esta epidemia hackea nuestra libertad, la libertad de juntarnos con la gente que queremos, la libertad de ir a recitales, la libertad de hacer un montón de cosas que nos gustaría hacer. En el HIV, en ese momento, era la libertad de tener sexo como uno quisiese, con quien quisiese, y hubo una especie de miedo a eso. Y la cosa volvió, y para mí se llegó a un equilibrio razonable que era como sexo con preservativo, una especie de concesión que casi todos estuvimos dispuestos a hacer, en la cual dijimos, bueno, cedo alguna libertad, porque no será exactamente como quiera, pero es un buen punto de equilibrio entre dos cosas que para mí son muy importantes, que es la libertad de hacer lo que yo quiera, o sea, si quiero tener sexo, pues puedo hacerlo, y el cuidado al mismo tiempo. Tampoco querría descuidarme a mí ni a otras personas. Entonces, a mí me gusta esa metáfora, pensar cuál va a ser como el preservativo de esto, es decir, qué cosas. Y justo hoy lo hablaba con mi hermano menor, estábamos charlando de, es decir, que el cine, ¿cómo va a ser el cine dentro de un año, 2 años? ¿La gente va a ir al cine? O a lo mejor vamos a decir, mira, el cine total ya estaba en las plataformas y lo podemos ver en casa, estaba tan al borde de que no vale la pena un riesgo para el cine. A lo mejor, restaurantes, fiestas con amigos, usar mascarilla por la calle, es decir, ¿qué tipo de cosas nos van a parecer que son, a lo mejor saludarnos distintos, no saludarnos
A mí me pasó, a vos, Jerry, seguro también, porque nos ha pasado a todos los latinos por el mundo, que nosotros somos muy efusivos de dar besos y dar abrazos, y que muchas veces hemos como invadido un poco la privacidad del otro. En una situación de trabajo uno saluda a alguien con un beso y terminan como diciendo, como si fuese un abuso de confianza. Y yo me acordé, y esto es como una idea importante para mí, por ejemplo, no sé si de vuelta, este era un juego en España se hacía, pero supongo que en todo el mundo, como que nosotros de chiquitos pasábamos muy cerca de otro pibe, de otra piba, así, muy cerquita, y le decíamos el aire es gratis o el aire es libre, como diciendo yo no te toco, pero puedo tocar el aire. Pero eso en psicología no es cierto. Es decir, ninguna persona se acerca y te habla pegándote la nariz a 1 milímetro y pegándote la boca a 1 milímetro. Hay una esfera de un radio más o menos convenido socialmente que forma parte de tu, entre comillas, propiedad, de tu intimidad, donde yo no entro salvo que vos me des permiso a entrar. Entonces, mi impresión es que ese radio se va a agrandar. Es decir, ese radio es una convención, porque nada impide, porque de hecho hay gente que se acerca más y que genera incomodidad, hay gente que se aleja más, pero más o menos llegamos a un equilibrio tácito entre culturas, donde decimos, bueno, más o menos 15, 20, 25 centímetros es una distancia adecuada en la cual te abro próximamente, pero tampoco te invado. Yo creo que nosotros va a devenir hacia una situación en la cual ese radio se va a agrandar de distintas maneras, ya sea con superficies que nos separen, ya sea con distancia física real. Pero a mí me parece relevante pensar, de vuelta, y yo acá no soy nadie para decir qué concesión tenemos que hacer y cuál no, pero sí me parece para tratar de provocar esa discusión, de pensar qué cosas realmente son importantes, qué cosas nos parecerían muy tristes perder, y qué cosas en realidad decimos, bueno, si las perdemos da igual, y si nos dan seguridad, genial. De vuelta, Para eso esto, te voy a hacer, sí. perdón la interrupción, en 1 minuto nos corta Instagram porque hay un límite de 1 hora en esto, así que tendremos que ir cerrando. Lo que vamos a hacer en este TED Experiment que mencionaba Mariano es hacernos estas preguntas entre todos y tratar de entender, primero forzarnos a cada uno o invitarnos a cada uno de nosotros y a cada una a pensar este tipo de cosas y ojalá después generar un debate alrededor de esto, no solo en nuestro país, sino ojalá en muchos lugares más. Así que en las próximos días, próxima semana, seguramente vamos a estar circulando la forma de participar a todos los que quieran hacer. Últimos 30 segundos, Mariano, ¿querés decir algo para cerrar? No, yo sí, volviendo al principio de la soledad, para mí un poquito, yo estoy en España, o sea, no solo estoy confinado, estoy en España, y parece que estar confinado en España es igual que estar confinado, pero hay algo donde igual estoy lejos, y agradecerte, porque para mí esto es una manera también de, justamente, yo con esto ventilo, es decir, todas las cosas que cuento no son cosas que yo tenga resueltas, son cosas que yo quiero resolver, y mi manera un poco nerd de resolverlas es haciendo esto, no porque yo sea un perito personal en estas cosas, sino porque, un poco le conté al principio, creo que hablando estas cosas uno... De hecho, yo empecé, justo cuando empecé esta conversación, por distintas razones me sentía mal, y ahora me siento mucho mejor. Y creo que fue un poco por esta oportunidad de haber Se va a compartido. cortar en 5, en 4. Gracias, Abrazo, Mariano, entonces. gracias. Abrazos a todos, gracias. Chau, chau.